dar la bienvenida, ¿verdad? Buenas noches a cada uno de ustedes. Se agradece nuevamente el interés en participar en este webinar denominado La gestión de proyectos en la construcción civil, el cual es parte de la semana de los webinars, cierre de ciclo 2, 2022, que gracias a las autoridades de la facultad y a los profesionales que nos colaboran y nos dan su valioso aporte, se ha organizado desde la Unidad de Vida Estudiantil de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura esta actividad con el objetivo de acercar las experiencias profesionales según el campo laboral de cada ingeniería y desde la cual nos comparten cada uno de los ponentes. Este día nos acompaña el ingeniero Miguel Villeda. Él es graduado de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador. Él cuenta con formación en el área de gestión de proyectos por la ICIC, entre otras especializaciones, según su resumen, ¿verdad?, profesional. Entre su experiencia está con Sísmica SADCB, donde estuvo en proyecto de asistencia técnica para el diagnóstico de riesgo de desastres de la infraestructura educativa, en Arcada Inversiones SADCB y además también en RD Consultores SADCB, donde realizó evaluación de daños estructurales en edificios de proyectos, Torre Administrativa IS y edificio Concesa. También y actualmente labora en Dimarque SADCB, donde es ingeniero de planificación, ejecución y supervisión de proyectos. Dejo con ustedes al ingeniero Miguel Villeda. Gracias, ingeniero. Buenas noches, un gusto. Gracias, Susana. Bueno, buenas noches para todos. Un gusto agradecerles inicialmente por estar presentes en esta charla, ¿verdad? Pues vamos a dar inicio. He tomado bien un tema muy importante, de mucho interés para la carrera de Ingeniería Civil. Y aún así, pues es aplicable a las demás carreras, como es la gestión de proyectos, ¿verdad? Yo lo he especificado hacia la construcción civil como tal, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio. Acá tenemos la gestión de proyectos en la construcción civil. Ok, ¿qué es la gestión de proyectos? Pues la gestión de proyectos es la que implica dirigir y organizar cada parte del ciclo de vida de proyectos. Aquí, como lo podemos ver, habla sobre aplicar habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto en específico como tal. Ingeniero, disculpe, solo quizás fíjese que no se ve la pantalla en su totalidad, solo se ve una diapositiva. Ok. ¿Ahora? Sí. Excelente. Ok, ¿qué es la gestión de proyectos? Es, pues, como ya les mencionaba, aplicar habilidades, herramientas y técnicas para que cierto proyecto como tal se ejecute de la mejor manera, ¿verdad? ¿Por qué es importante la gestión de proyectos? Un poco de la historia, antes en la construcción civil como tal no se aplicaba la gestión de proyectos. No se miraba como una rama importante, sino que eso lo hacía una persona en específica que se dedicaba a todas las actividades del proyecto como tal, ¿verdad? Pero esto es muy importante debido a que en cada proyecto siempre tenemos objetivos, alcances, y para ello pues tenemos de organizarlo de una manera ordenada, ¿verdad? Para que todo se lleve a cabo de la mejor manera. Tomando en cuenta este tema es porque yo en mi experiencia, en todos los proyectos que he participado, me he dado cuenta de la deficiencia que se tiene en la gestión del proyecto como tal, ¿verdad? Porque pues todo lo hacen a la carrera, lo hacen como que para mañana, ¿verdad? Y no se hace una buena planificación del proyecto como tal, ¿verdad? Entonces es por ello que luego vienen aquellos problemas de que el tiempo, que el presupuesto se incrementó,
que ya no hubieron ganancias, sino que pérdidas, etcétera, ¿verdad? Entonces, para todo esto es importante la gestión de proyectos. Por eso acá les comento de que es imprescindible entender que nunca se hace nada sin crear primero un plan de proyecto, ¿verdad? Ustedes ya lo sabrán. Para realizar algo, pues siempre tenemos que tener un plan, ¿verdad? Si no lo hacemos con un plan, si solo hacemos al azar, esto pues tenemos consecuencias, puede ser positivas si se tiene suerte, ¿verdad? O pues siempre pueden haber consecuencias negativas. Para que esto no suceda, pues nosotros tenemos que tener una planificación, una gestión del proyecto como tal, ¿verdad? En la industria de la construcción, para construir algo, pues siempre es importante que tengamos en cuenta una gestión de proyecto como tal. Y la gestión de proyecto no es solo el inicio de un proyecto como tal. Es importante recalcar eso de que la gestión de proyecto es todo, comprende toda la vida del proyecto, desde que empezamos a planificarlo hasta finalizarlo como tal, ¿verdad? Que finalice de la mejor manera. En un proyecto siempre hay partes interesadas, ¿verdad? Tenemos que siempre están el cliente o el propietario como tal de cierto proyecto y quienes lo van a ejecutar. Entonces, acá pues ellos tienen que reunirse, se reúnen y se empieza a idealizar el proyecto como tal, ¿verdad? Se tiene que empezar a darle forma. Tenemos que empezar a organizar como tal cada una de las partes del proyecto, ¿verdad? Entonces, para ello es bien importante y es clave que para un proyecto como tal se nombre un director del proyecto. El ciclo de vida del proyecto, cuando yo les hablo del ciclo de vida del proyecto, es desde el inicio al fin, ¿verdad? Y es importante recalcar de que no todos los proyectos tienen el mismo ciclo de vida. En la construcción es muy diferente, como por ejemplo aquí les pongo de que el ciclo de vida del desarrollo del software no va a ser lo mismo que en una construcción, ¿verdad? Como tal. Entonces siempre hay diferencias, pero sin embargo es importante siempre tener una gestión del proyecto como tal. El proyecto siempre se comprende de fases. La gestión de proyectos siempre tiene que ir organizada de la mejor manera, ¿verdad? Esto comprende etapas. Entonces, dentro de las etapas de la gestión de proyectos de construcción como tal, tenemos el inicio. En el inicio, pues es como ya les comentaba, se reúnen las partes interesadas y analizan como tal el proyecto, ¿verdad? Que quiere ejecutar. Tienen que darle forma, idealizarlo. Y luego viene la preconstrucción. Importante que la preconstrucción es cuando empiezan, ya tienen el proyecto como tal idealizado. Entonces van a darle forma a este proyecto. No podemos irnos directamente a la ejecución, sino más bien una preconstrucción lo que significa es que empezamos a organizar todos los involucrados y empiezan a subcontratarse empresas que son quienes nos van a apoyar para que el proyecto se lleve a cabo. Porque algo que pues es importante mencionar, más que todo para los estudiantes de ingeniería civil, ¿verdad? Como tal, recalcarles de que a nosotros cuando nos dan la materia de gestión de proyectos, ¿verdad? Algunas cosas nos las dejan como en el aire. Y es importante decirles de que siempre para que un proyecto se lleve a cabo, no solo lo hace una sola empresa como tal, ¿verdad? Sino que hay muchos involucrados de diferentes especialidades en las cuales participan de manera en conjunto para llevar a cabo el proyecto, ¿verdad? Siempre está la contratista que es la encargada del proyecto, pero ella pues organiza a los demás, ¿verdad? Las demás empresas o los subcontratistas para que esto se lleve a cabo. Pero antes ya tiene que tener claros los objetivos, la misión como tal, ¿verdad? Todos los alcances del proyecto, ¿verdad? Para que no le surjan problemas dentro de cada proyecto de construcción. Luego si viene la parte de la ejecución del proyecto, ya pues cuando ya tenemos organizado quienes nos van a apoyar en las diferentes especialidades, llámese hidráulicos, eléctricos, estructurales, etcétera, ¿verdad? Pues ya lo tenemos todo organizado,
empezamos la ejecución, ¿verdad? Desde las instalaciones provisionales hasta empezar a ejecutar el proyecto, fundaciones, etcétera, dependiendo del tipo de proyecto de construcción en el cual se ha idealizado, ¿verdad? Y luego pues está la puesta en marcha. Ya en la puesta en marcha pues se hacen las inspecciones, ¿verdad? Las inspecciones iniciales, las supervisiones de las partes del proyecto. Entonces es como que ya estamos ya estamos jugando en el proyecto, ¿verdad? Y es donde surgen las inconvenientes, algunos problemas. Si ustedes no han hecho una buena gestión del proyecto o no han tomado en cuenta cada cosa cada parte que involucra el proyecto, entonces en la puesta en marcha se van a ver todos esos problemas, ¿verdad? Todas esas dificultades. Importante que dentro de la organización o la planificación del proyecto, pues tengamos muy en cuenta que siempre van a haber imprevistos, uno de los cuales puede ser que tuvimos no hace mucho, ¿verdad? Es la pandemia, ¿verdad? Entonces, que vino a cerrar varios proyectos que, pues, creería yo que la mayoría no habían tomado en cuenta un tipo de imprevisto de este alcance, ¿verdad? Y que se dan. Otra puede ser algún huracán, terremotos que tengan impactos graves dentro del territorio donde se esté construyendo. Entonces, si no han tomado en cuenta que tendrán imprevistos y que tienen que tener planes para atacar estos imprevistos, entonces ahí en la puesta en marcha, donde está el proyecto como tal en su ejecución, van a surgir estos problemas, estos inconvenientes, y son los que atrasan los proyectos, los que incrementan los costos, y pues el presupuesto se ve debilitado en ese sentido, ¿verdad? Luego pues tenemos la ocupación y garantía de los proyectos. Esto es más que todo cuando ya ustedes están por finalizar el proyecto, pues siempre se da una garantía de proyecto como tal. Entonces estamos dentro del proyecto siempre. Ustedes dirán ya se terminó, pero siempre se está en el proyecto como tal, porque damos garantía dependiendo del tipo de proyecto, por ejemplo, 5 años. Entonces, durante estos 5 años, la empresa constructora como tal tiene que responder por cualquier inconveniente que se dé dentro de la obra ejecutada, ¿verdad? Que hubo ciertos problemitas, muchas veces son sencillos, y su gestión de proyectos y su ejecución se llevó a cabo de la mejor manera, pues no van a surgir mayores inconvenientes durante este tiempo y ni a largo plazo, ¿verdad? Porque la ideal es siempre hacer un proyecto, ejecutarlo de la mejor manera, que no tengamos que estar con esto de la garantía, que te llama el cliente, mire, ocupo garantía porque tengo este inconveniente. Pues lo ideal siempre es hacerlo de la mejor manera. Dentro de la gestión de proyectos tiene que estar todo bien planificado para que no hayan este tipo de problemas graves, porque ya se han dado problemas graves. He tenido experiencias en proyectos en los cuales ha tocado que, bueno, aplicar la garantía, ¿verdad?, del proyecto, y son problemas graves, y esto se debe a que dentro de toda la gestión y la ejecución, pues no se implementaron de la mejor manera ciertas fases o etapas, ¿verdad?, el proyecto como tal. Y luego pues el cierre de proyectos cuando ya termina la garantía del proyecto, ya cuando ya han pasado, por decirlo así, los 5 años, pues ya ha cerrado el proyecto como tal. Entonces ya no tienes mayor comunicación con el cliente como tal, ¿verdad? Entonces, dentro de los proyectos siempre se tienen necesidades específicas de las cuales se tienen que tomar en cuenta. Esto siempre es parte de la gestión, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tomarla en cuenta. Cuando estamos planificando el proyecto como tal, tenemos que tomar en cuenta los proveedores, dónde vamos a comprar los materiales, o quién nos los va a proveer, quién nos va a hacer el flete de los materiales como tal, ¿verdad?, todos los materiales que vamos a utilizar. Y esto no solo es de materiales, sino también de equipo, ¿verdad? Equipo, maquinaria pesada, herramientas, dependiendo del tipo de proyecto. Entonces, todo esto se tiene que tomar en cuenta. Y son situaciones en las cuales ya he tenido la experiencia, y por eso es que les repito, se ha tomado bien este tema, es porque no se
no se tiene claro quién va a ser el proveedor de cierto material, ¿verdad? Entonces ya dentro de la ejecución del proyecto, estar en esas situaciones se vuelve un poco engorroso porque ya estás en la ejecución, tenés mayores actividades por resolver y pues no tenés quién te va a proveer cierto material, ¿verdad? Hay que darle siempre seguimiento al presupuesto. Claramente un proyecto pues se realiza un presupuesto y aquí pues es algo bien importante, un punto muy importante dentro de la gestión de proyectos, porque el presupuesto, ¿verdad? Pues ustedes dan un presupuesto y en la mayoría de los casos pues participan muchas empresas para cierta ejecución de un proyecto. Muchos se van por el precio más bajo, digamos así, ¿verdad? Entonces, pero esto corre riesgos, ¿verdad? Que si no tomas en cuenta cada cosa, cada situación que se te puede dar dentro de un proyecto, si no tomas en cuenta de dejar cierto porcentaje a los imprevistos, entonces se puede ver complicado el proyecto al finalizar, ¿verdad? Porque si se te dio un imprevisto, no lo tomaste en cuenta o no tuviste un porcentaje de tu presupuesto para los imprevistos, el presupuesto se va a ver alterado, pues, y pues la ganancia va a ser menor, probablemente sean hasta pérdidas, ¿verdad? Y si tú ya firmaste un contrato con tu cliente o con el propietario como tal del proyecto, pues vas a tener que cumplirlo, aún con esto del presupuesto, porque normalmente dicen, pero existen las órdenes de cambios o las ODM que le llaman, ¿verdad? Pero no, estos órdenes de cambio no siempre aplican, ¿verdad? Que estas son para obras adicionales, probablemente dentro del diseño no estaba cierta obra, entonces ahí sí aplica, pero si es algo como que hubo un imprevisto, difícilmente te lo van a tomar en cuenta, ¿verdad? Y te va a tocar que asumirlo dentro de tu presupuesto que ya tenías. Luego, pues, dentro de estas necesidades también tenemos las estimaciones de costos, lo que ya les explicaba, ¿verdad? De que hay que estimar cada costo, ¿verdad? Dentro de nuestro presupuesto, en el sentido de que, pues, si no tomaste en cuenta algo y estaba dentro del diseño, te va a tocar que asumirlo. Y luego vienen los pedidos de cambios. Ahí sí, en estos cambios, es lo que les comentaba, sí se pueden dar, sí no estaba dentro del diseño, ¿verdad? Como tal que se firmó el contrato, pero si ya estaba dentro de un diseño como tal del proyecto, recuerden que el diseño ya trae todas las partes del proyecto, ¿verdad? Todo lo que se debe de ejecutar. Si esta parte, si esto que es adicional no estaba dentro de este diseño, entonces sí aplica la orden de cambio, ¿verdad? Y en ese caso, pues, es un pago extra que recibe la empresa constructora, ¿verdad? Siempre tenemos que tener los cronogramas del proyecto, el cronograma general de todo el proyecto, de cuándo inicias, cuándo terminas, y cronogramas específicos para ciertas actividades. Por ejemplo, la obra gris, tanto tiempo, la obra blanca, tanto tiempo, ¿verdad? Cuando hablo de obra gris es todo lo que la construcción en general, inicial, y ya la obra blanca son los acabados finales, ¿verdad? Estamos hablando de pisos, puertas, ventanas, que ya son pinturas, todo eso ya es parte de la obra blanca o el acabado como tal, ¿verdad? Hoy en día existen proyectos en los que ya no solo una sola empresa se hace cargo de todo, ¿verdad? De toda la ejecución como tal. Anteriormente se daba el caso en que una misma empresa ejecutaba todo el proyecto, pues la obra gris y la obra blanca, siempre acompañado de sus contratos, pero actualmente esto ha cambiado mucho porque ya solo se le da la obra gris a una empresa que es la encargada de toda la obra civil como tal, ¿verdad? Y luego a otra empresa que se le da la obra blanca, que es la encargada de todos los acabados, ¿verdad? O los aspectos arquitectónicos que tiene el proyecto como tal, ¿verdad? Entonces, en día ya se está generando mucho eso. De hecho, muchos proyectos en los que he estado yo presente actualmente en nuestro país, ya se tiene este tipo de sistema en el que está la encargada de la obra gris o
la obra civil y la encargada de la obra blanca o los acabados de los proyectos. Pero esto radica en que hay cronogramas de proyectos, los cuales, por ejemplo, si es un edificio de tantos niveles, por niveles o por apartamentos como tal, tienes que tener un cronograma de cada actividad específico, de cada función, ¿verdad? Siempre dentro de la gestión de proyectos, cuando ya está el proyecto en ejecución, siempre es importante llevar los registros de inspecciones, ¿verdad? Diarias, semanales y mensuales. Siempre las empresas ponen a ingenieros o arquitectos encargados que se dediquen a estos registros, ¿verdad? De inspecciones en el cual, pues, cuánto se ha avanzado cierta actividad y van revisando su cronograma, ¿verdad? Si esto va marchando de acuerdo a lo programado o se va atrasando, ¿verdad? Recuerden que cada día atraso en un proyecto que no lo gestionaron de la mejor manera, que no fue bien planificado, esto requiere de muchos costos. Cada día es un costo extra para el constructor como tal. Luego tenemos procesos de licitación y negociación de contratos. Estos son procesos en los cuales iniciales, ¿verdad? Que para negociar contratos y ustedes ponen ahí sus cláusulas, sus condiciones también, ¿verdad? Para que a la hora de la ejecución no haya inconvenientes con los propietarios o los clientes como tales, ¿verdad? Controles de calidad, esto es bien importante, el control de calidad, ¿verdad? El control de calidad dentro de la gestión de proyectos y en la ejecución como tal es muy importante tomarlo en cuenta, porque es donde vamos revisando que toda la obra se vaya ejecutando de la mejor manera, ¿verdad? En el sentido de que si no tenemos un control de calidad, ¿cómo vamos a saber que el proyecto va avanzando de la mejor manera, ¿verdad? Recuerden que en la construcción siempre existen los subcontratistas y estos pues tienen también sus programas, tienen sus presupuestos y ellos lo que les importa es ir avanzando, ¿verdad? Pero siempre la constructora en general o la encargada del proyecto tiene que tener un control de calidad, que es quien va supervisando cada actividad, ¿verdad? Y que se vaya ejecutando conforme está el diseño, conforme las especificaciones técnicas que se tengan de un proyecto. Porque si no hay un control de calidad, pues créanme, ya han pasado proyectos en los que no han habido control de calidad, que solo se ha ido ejecutando como tal, avanzando, pues al final se vienen viendo los problemas, ¿verdad? De que ciertas actividades no quedaron de la manera correcta o adecuada y pues ha tocado que en ocasiones demoler proyectos, ¿verdad? Hoy en día lo más usual es cuando hacen colados de losas de entrepiso, en los cuales pues no dejan los niveles de losa que se requieren, y si no hay un control de calidad a la hora de los colados, cuando ya está colada la losa como tal, ya fraguada, pues vienen a darse los problemas, ¿verdad? De que no tienen los niveles de piso adecuados. ¿Y qué sucede? Pues hay que renivelar. ¿Habías tomado en cuenta esto en tu presupuesto? Probablemente no, ¿verdad? Entonces, eso ya te incrementa los costos. Ha pasado, no hace mucho, pues tuve esta experiencia en un edificio en el cual pues nuestra empresa va a instalar todo el piso. Fuimos, ya estaban las losas terminadas y los niveles pues no eran los adecuados, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pues hay que renivelar o muchos optan por utilizar el mismo pegamento del piso, ¿verdad? Cosa que no es lo conveniente, puesto que cada pegamento tiene sus espesores máximos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que renivelar. ¿Y qué sucede? ¿Qué problemas puedes tener con la revelación? Que no vaya a ser la adecuada o que no se vaya a adherir bien al concreto que ya tenías anteriormente. Entonces, si no hay un control de calidad, siempre vas a tener que incrementar tus costos porque van a haber actividades en las que no se dieron de acuerdo a las especificaciones técnicas y surgirán problemas. Luego tenemos la gestión de la seguridad. Este es otro punto muy importante, ¿verdad? Que tiene que tomarse en cuenta dentro de la gestión de proyectos, ¿verdad? O dentro de la ejecución de un proyecto, la seguridad, ¿verdad? Como tal. Pues
creo que todos, la mayoría se ha dado cuenta de problemas que se han dado en la ejecución de proyectos, ¿verdad? En los que por no tomar en cuenta la seguridad, o no acatar las recomendaciones o no tener una estructura de seguridad, ¿qué pasa? Surgen accidentes, ¿verdad? De trabajo que lamentablemente algunos cobran la vida de los trabajadores. Y pues dentro de eso pues hay que tomar en cuenta y es un punto muy importante que en algunos proyectos pues todavía les falta, ¿verdad? Tomarlo en cuenta, la gestión de la seguridad, que no tienen una estructura de seguridad industrial. Vienen los accidentes y ¿qué pasa? Pues ahí pues vienen las multas, ¿verdad? Y eso lo hayas tomado en cuenta, pues probablemente no dentro de tu presupuesto. Así de que para evitar todo este tipo de accidentes, problemas y hasta pérdidas humanas, es importante que dentro de la planificación se tenga una unidad encargada de la seguridad como tal, ¿verdad? Y la supervisión del sitio de trabajo, pues siempre hay supervisores, ¿verdad? Que revisan cada actividad que se está ejecutando. Ahora bien, ¿por qué es importante la gestión de proyectos en la construcción? Pues por lo que ya les mencionaba, ¿verdad? No solamente se trata de maquinaria, materiales, hombres, ¿verdad? Sino que también involucra otras actividades, ¿verdad? Presupuestos, proveedores, lo que ya mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Ahí está la clave, que hoy en día, pues, las industrias de la construcción, el mayor problema que tienen siempre es la gestión del tiempo. ¿Qué sucede con esto? Que el propietario o cliente te lo exige para ayer el proyecto, ¿verdad? Tú firmas un contrato y lo tienes para cierto tiempo, cierta fecha. ¿Qué pasa? Si te pasas de esa fecha, pues te empiezan a multar. Y ahí está el problema que tiene toda la industria de la construcción, que por no tener una buena planificación o por no llevar a cabo cada ítem dentro de la gestión o de un proyecto como tal, siempre van a surgir imprevistos, problemas. Entonces, ¿esto qué requiere? Costos, tiempo. Y pues a la medida que se te incrementa el tiempo, se te incrementan el costo, se te incrementan también las multas. O sea, quiere decir que todo esto viene amarrado. Por lo tanto, si no tienes una buena gestión, si no tomaste en cuenta cada parte de un proyecto como tal, estudiado de la mejor manera dentro de su diseño y las especificaciones técnicas que se tengan, pues vas a tener este problema que es la gestión del tiempo. Y que hoy en día me atrevería a decir que el 80% de las empresas sufren este problema del tiempo, en la cual se ven pues reflejados sus costos en sus ganancias, ¿verdad? Muchas veces llegan a la pérdida, ¿verdad? Entonces la gestión pues de proyectos es muy fundamental en ese sentido, ¿verdad? Pues otra de las razones, pues que si tú tienes una buena gestión de proyectos, tu trabajo se va a dar de la mejor manera, tal vez no a perfección, pero vas a tener una alta calidad en tu trabajo. Y para ello, pues siempre es importante que tener una mano de obra calificada. Los subcontratistas que tengas, los contratos que se les hacen a estas subcontratistas, pues se debe de dejar claro que necesitas mano de obra calificada o con mucha experiencia, porque luego pues se van a dar muchos más problemas que te va a tocar que asumirlos. La programación pues y la planificación dentro de la gestión, pues está la programación y planificación de todas las actividades, ¿no? Y pues tienes que llevarlas a cabo. Si te trazaste en una, pues debes de buscar la solución para recuperar ese tiempo perdido. Siempre van a surgir imprevistos, siempre van a surgir pérdidas de tiempo, pero para ello tienes que tener un plan en el cual recuperar todo este tiempo. Muchos optan por tener doble turnos diarios y turnos nocturnos de trabajo. Otros optan por pagarle a su personal horas extras para
aumentar su producción, pues en otro porcentaje lo que hacen pues es aumentar su número de personal o de obreros como tal. Entonces todo esto viene para que la programación y la planificación se vaya cumpliendo, ¿verdad? Y dentro de todo esto, pues la dirección es muy importante, ¿verdad? Que el director del proyecto como tal debe de estar involucrado en todas las actividades como tal. Él tiene su equipo de trabajo, pero tiene que estar involucrado en todas las actividades para que pues llevarlas en ejecución, llevar siempre un registro de cómo va todo el programa y pues buscar soluciones también, ¿verdad? Para mejorar tiempos, mejorar producción como tal. Ahora bien, aquí es lo que yo les hablaba, ¿verdad? De que es importante revisar que el trabajo que tiene un lugar específico, al mismo tiempo requiere un tiempo, ¿verdad? Que ya ustedes lo han pactado inicialmente. Entonces ahí tienes que tomar en cuenta todas estas medidas correctivas para que las fallas sean menores, ¿verdad? Y no tengas mayores incrementos dentro del presupuesto. La supervisión y el control esto ya les comentaba, ¿verdad? Es sumamente importantísimo y estar siempre en constante monitoreo de todas las actividades, porque si dejas de monitorear cierta actividad, se te escapa de las manos y luego llegarla al tiempo o al programa que tenías pactado es prácticamente imposible. Entonces tienes que llevarlo a diario. Todo esto es sumamente importante, llevar todos los datos en el día a día, ¿verdad? Con respecto a lo que les hablaba de los proveedores, el pedido de los materiales, ¿verdad? Esto sí requiere una muy buena planificación, debido a que, ¿qué sucede? Muchos materiales no se cuentan en el país. Por ejemplo, tú tienes que importar cierto material. ¿Qué pasa? También hay muchos tiempos en los cuales tienes que tomar en cuenta dentro de la gestión, tiempos de aduana. Se te van en la aduana, pues tanto tiempo te mantienen. Y si hay huelgas, etcétera, es mucho más complicado, ¿verdad? Y eso te puede atrasar un proyecto como tal. Entonces todo esto tiene que estar bien planificado, de manera de que cuando inicies el proyecto ya tengas la mayoría, si no lo ideal es todos los materiales ya en el país como tal, aunque no los tengan dentro de el espacio del proyecto, pero que ya estén dentro del país o que realmente sí los vas a tener en el tiempo estipulado, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Se han dado proyectos, a mi corta experiencia les podré decir que he estado en proyectos en los cuales, ¿por qué no ha avanzado el proyecto? Porque no ha venido cierto material. ¿Y de dónde viene? Pues viene de China o viene de España, viene de Francia este producto y está en aduana o lo han retenido, o quien estaba encargada de la importación no tomó en cuenta todos los aranceles y no los ha pagado y pues no lo dejaron pasar. Entonces todo esto lleva una gran planificación, ¿verdad? Y por eso tomé bien hablar de esto, porque el pedido de los materiales, esto es algo que siempre se da y muy a diario en todos los proyectos, en los cuales pues el proyecto tienen que entregarlo mañana, por decirlo así. ¿Qué pasa? Al día de ahora no tienes todavía los materiales. ¿Y por qué? Porque quien importa el producto, quien está encargado de importar, no pagó los aranceles, o no tomó en cuenta los permisos, o no mandó todas las fichas técnicas del producto para que fuese analizado. Entonces, esto es, creo que, de la parte más importante y por la cual muchos proyectos se trazan, y es porque no ha habido una buena gestión, una buena planificación. Porque dicen, no, le voy a dejar porque ya, pues, estos materiales los voy a usar dentro de 2 meses. Y un día antes se ponen a hacer toda la documentación como tal y el pedido, ¿verdad? Entonces es imposible que salga en ese tiempo. Así de que dentro de la gestión de un proyecto, en este caso específico de la construcción, es sumamente importante tomar en cuenta esto. De igual manera en
otros proyectos importantes, ¿verdad? Esto de la importación de todos los productos. Pues finalmente, pues tenemos que siempre tomar en cuenta ciertos riesgos, ¿verdad? Que vamos a tener dentro del proyecto como tal. En algunos casos, por ejemplo, bueno, hoy en el país la seguridad ha cambiado, ¿verdad? Sin embargo, anteriormente tenía que tomarse en cuenta esto de que, el proyecto va a ser en tal lugar donde es sumamente peligroso. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque, aquí no me van a dejar trabajar en la noche, o aquí no voy a trabajar cierto horario. Entonces, todo eso lo tienes que tomar en cuenta, ¿verdad? Dentro de una planificación del proyecto como tal, con todos estos riesgos que puedes tener, ¿verdad? Y pues siempre debe haber una comunicación de toda la contratista o la constructora como tal, la encargada del proyecto, con todos los subcontratistas, ¿verdad? De manera de que el programa de trabajo o el cronograma de actividades se vaya cumpliendo, o de no cumplirse, pues tomar todas las medidas correctivas para que llegar a los tiempos estipulados. Aquí pues les dejo algo que es bien importante, ¿verdad? Que dentro de los proyectos de construcción se tiene una amplia variedad de partes interesadas. El inicial es el propietario o el cliente, quien es el que sueña con tener un proyecto como tal, ¿verdad? Una edificación, una urbanización, un puente, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos el propietario como parte inicial. Luego tenemos el diseñador, que es el que se encarga de diseñarle todo el proyecto como tal, de tener todas las especificaciones técnicas, los materiales que se van a utilizar como tal, ¿verdad? Diseñadores, hay una empresa como tal que se dedica solo al diseño y que tiene todas sus ramas, ¿verdad? O los diferentes especialidades, como son hidráulicos, eléctricos. Entonces, todo esto tiene que tomarse en cuenta, ¿verdad? Todo el de la construcción civil como tal. Estructurista, ¿verdad? Que en el diseño pues tiene que ir todo especificado de la mejor manera. Del diseño parte un buen proyecto. Teniendo el diseño, pues entonces el encargado del proyecto es el que tiene que hacer la mejor de las gestiones, ¿verdad? En el sentido de que tiene que tomar en cuenta cada una de las partes que ya les mencionaba, ¿verdad? Y de igual manera está el supervisor. Todo esto está en una misma línea. El supervisor es quien se encarga pues, como ya lo dice, ¿verdad? Está supervisando al encargado del proyecto de que todas las especificaciones técnicas se estén cumpliendo de la mejor manera. Para ello, el encargado del proyecto tiene que tener su control de calidad para que luego el supervisor, cuando venga, ya no tenga problemas con él, ¿verdad? O que no haya impases dentro de la ejecución de un proyecto. Luego, pues, el encargado del proyecto, cuando ya va a ejecutar su proyecto, tiene los gerentes de construcción. Nombra un gerente de construcción y los demás gerentes, ¿verdad? Las diferentes especialidades, y también tiene los contratistas generales. Dentro de los contratistas generales, pues ahí pues ya tiene los subcontratos, ¿verdad? De otras empresas en ciertas especialidades. Por ejemplo, el hidráulico pues ya lo tiene, el eléctrico va a ser otra empresa, y de esa manera el estructurista va a ser otra, ¿verdad? De esa manera pues él se va guiando. Los gerentes de construcción están de la mano con todos los subcontratistas, ¿verdad? Y ellos son los que se reúnen y le van dando forma al proyecto, van revisando de que todas las especificaciones técnicas se vayan cumpliendo. El programa de actividades, que es sumamente importante, y quizás lo he mencionado y lo he repetido en muchas ocasiones, es porque cuando se firma un contrato, tienes un programa de actividades y lo firmas, y si no lo cumples, están las multas, bueno, básicamente son multas las que te vienen poniendo, ¿verdad? Y hasta que puede llegar a que te quiten el proyecto y todas las ciencias que has entregado no te las devuelvan. Ha pasado, no hace mucho que en el país pasó con un proyecto en el cual pues a una cierta empresa se lo quitaron, digámoslo así, ¿verdad? Que porque no iba cumpliendo con los tiempos, se había atrasado demasiado. Entonces es por eso que es sumamente importante la gestión, ¿verdad? De proyectos en la cual pues tiene que tenerlo planificado y organizado de la mejor manera. Están los residentes y después están los subcontratistas. Aquí contratistas, estos son
hay personas que se dedican a ciertas actividades como tales, por ejemplo, los que instalan piso, uno de esos ejemplos, ¿verdad? Estos pues ya son enchapadores en sí, ya son personas que se dedican únicamente a eso y a lo mejor pues no tienen una empresa grande o establecida, pues ellos son parte siempre de los contratistas generales, ¿verdad? Que ellos, los contratistas generales, tienen otro grupo de contratistas, ¿verdad? Que son los que, de los que se apoyan y les ayudan para la ejecución de los proyectos, ¿verdad? Entonces, recapitulando, pues es sumamente importante la gestión de proyectos y la gestión, como ya inicialmente les dije, no solo es en el inicio, sino que esto es todo el ciclo de vida del proyecto. Bien importantísimo tomar en cuenta cada una de las situaciones, las circunstancias que vas a tener dentro de un proyecto, ¿verdad? Presupuestos, programas, proveedores, contratistas, ¿verdad? Tú lo tienes que tener de la mano. Eh, Esto se los hago ver porque, como les digo, mi corta experiencia, he participado en diferentes proyectos de construcción del país, bastantes grandes o simbólicos, ¿verdad? Y pues siempre se han dado muchos casos de esto, muchos problemas. ¿Y qué pasó? Pues el propietario no te va a pagar más, a menos que sea una hora extra. De lo contrario, te va a tocar que asumir todos esos costos. Y todos esos costos, pues ya no hay ganancia y la empresa puede llegar hasta la quiebra, ¿verdad? Los compañeros que ya han llevado las PAO, ¿verdad? Planeamiento de Administración de Obras, en la 2 pues nos mencionan mucho sobre los presupuestos, ¿verdad? Y es sumamente importante esto, tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque si el presupuesto se alteró, pues ya perdiste. Que lo puedes enmendar, sí, con las actividades correctivas, como ya les mencionaba. Y tal vez no al 100% lo vas a enmendar, pero sí vas a enmendar en cierta parte. En caso de que tengas doble turno de trabajo o pues horas extras de trabajo, ¿verdad? Para que los tiempos no se vean afectados y pues de esa manera tú tomas en cuenta, pues pagando tantas horas extras, cuánto voy a perder y tratándome tantos días, cuánto voy a perder, ¿verdad? Y ahí tú ves el costo-beneficio y de esa manera pues no sales perdiendo la mayor cantidad de dinero. Y entonces yo les dejo esto como tal, ¿verdad? Es importantísimo la gestión de proyectos, cada uno de los proyectos, por muy mínimo que sea. Esto conlleva muchos problemas. Luego, si no tienes una buena planificación, una gestión de proyectos de la mejor manera, ¿verdad? Aún hay proyectos emblemáticos dentro del país que ya se tardaron más de un año, ¿verdad? Entonces, ¿quién está asumiendo todos estos costos? No es el propietario, es el encargado del proyecto o la constructora como tal, ¿verdad? Que es quien está asumiendo, y si ella tiene contratos con los subcontratistas y de igual manera les puso tiempo, si ellos también no lo están cumpliendo, de igual manera ellos están asumiendo cierta parte de alteración del presupuesto como tal, ¿verdad? Entonces, para que todo esto funcione de la mejor manera, siempre es importante que cuando te adjudican un proyecto, pues empezar a gestionarlo de la mejor manera y tomar en cuenta cada una de las circunstancias que vas a tener, ¿verdad? Imprevistos y algunas cosas que se salen de las manos. Por ejemplo, en la empresa donde yo laboro actualmente, pues algo que no estaba contemplado era lo de la pandemia, ¿verdad? Cuando vino que nos encerraron por cierto tiempo, pues entonces, cómo sobreviven las empresas, ¿verdad? Entonces, todo eso pues tiene que tomarse en cuenta. Tienen que tener siempre ciertos rangos en los cuales para imprevistos, pues ahí ustedes tienen como un colchón, le llamamos, ¿verdad? Dentro de la rama de la construcción para sobrevivir siempre, ¿verdad? Entonces, esto es como lo general de los proyectos como tal, ¿verdad? Entonces,
Entonces, pues yo me quedo por acá, ¿verdad? Les agradezco su atención. Si tienen, pues, dudas, preguntas, sugerencias, pues las escuchamos y podemos platicarla, ¿verdad? Aún creo que tenemos tiempo. Roxana. Sí, sí, ingeniero, usted tiene tiempo porque no hay otra ponencia, entonces si alguien quiere hacer las consultas respectivas, comentarle, ingeniero, que además de ingenieros civiles, creo que también hay otras ingenierías. Qué interesante el tema que se nos ha compartido en cuanto a la gestión de proyectos, porque entiendo que se aplica en diferentes áreas. Correcto. Claro, es importante verla desde el sentido de ingeniería civil, que es su formación, que por cierto, se me escapó algo y sí es importante mencionarlo, que usted obtuvo el reconocimiento por mejor trabajo de graduación en el 2019 de ingeniería civil. Entonces sí, es importante mencionarlo y que, como decíamos, están abiertos a que los demás puedan hacer alguna pregunta en relación a la gestión de proyectos. Claro que sí. O en el chat. Si gustan hacer las preguntas, si no pueden habilitar sus micrófonos. Por ejemplo, ingeniero, bueno, quizás, bueno, ahí hay una, Okay. Romeo va a ser, no sé si va a ser consulta o... Ok. Bueno, en el chat dice Romeo Portillo. Buenas noches, ingeniero. En el caso de lo que pasó por la pandemia, ya está como experiencia. ¿Qué otro tipo de consideraciones se pueden hacer a futuro? Ok. Pues a futuro, pues... Ok, dice, es decir, ahora se puede considerar como un factor la posibilidad de que se repita. Claro que sí, definitivamente. Y te diré que en la empresa donde yo laboro actualmente nos hemos reunido con los gerentes, ¿verdad? Y ya se está tomando en cuenta toda esa posibilidad, ¿verdad? De que nos vuelvan a encerrar. Entonces, y se están tomando en cuenta ya todas las acciones que se van a implementar, ¿verdad? Tenemos plan A, plan B y plan C, ¿verdad? Porque si tú tienes, aquí en nuestra empresa donde yo laboro, pues tenemos una buena gestión de proyectos en la cual pues se anticipa a las situaciones, ¿verdad? Pasó esto, este caso quizás no estaba considerado porque era algo que creo que nadie en el mundo se lo esperaba. Sin embargo, ahora sí tenemos ya tomando en cuenta la posibilidad de que se vuelva a repetir. De igual manera, tienes que tomar en cuenta catástrofes naturales, ¿verdad? Por ejemplo, el volcán de San Miguel, que actualmente está la noticia de que está activo, ¿verdad? Pues quiera Dios no sea así, ¿verdad? Pero qué tal erupciona, entonces, ¿qué pasa? Quienes están ejecutando proyectos por la zona, por ejemplo, ahí se está actualmente construyendo un puente. Entonces, esta empresa, pues ya imagino que está tomando en cuenta que probablemente si se da la situación, ¿qué acciones va a tomar, ¿verdad? O ya me imagino se está reuniendo con el propietario para que de esta manera tener unos planes de contingencia, ¿verdad? Entonces tenés que tomar en cuenta esas catástrofes naturales. Se ha dado en caso en que también tenés edificaciones, un sismo, un terremoto, ¿verdad? Y probablemente tenías a medias el encofrado de cierta losa o de cierto elementos verticales, etcétera, y pues el sismo te los movió mínimo, pero si no lo tenías en cuenta, entonces ya te atrasó, ay, ¿qué pasó? Fíjese que el concreto viene mañana a las 8 de la mañana, ay, ¿qué pasó? Todo el encofrado se cayó porque no teníamos en cuenta, o no estaba bien fijo, o lo habíamos dejado a media. Entonces, ya atrasaste hasta el concreto, ¿verdad? Como tal, y ya lo tenías programado, ya lo tenías probablemente cancelado. ¿Qué pasa? O sea, cancelado, está hablando pagado, ¿verdad? Como tal. Entonces,
toca que cancelar estas actividades y esto ya requiere un costo porque las empresas que te proveen este tipo de materiales que son de fraguado inmediato, te ponen condiciones también, ¿verdad? Entonces, sí, tienes que tomarlo en cuenta de que se puede repetir la situación. Como te digo, en la empresa donde nosotros laboramos actualmente, sí ya se está tomando en cuenta algo similar, ya se tienen planes. Me imagino que la mayoría de empresas en el país ya lo están tomando en cuenta, ¿verdad? De igual manera las instituciones de gobierno, ¿verdad? Entonces sí, tienes que tomar en cuenta cada una de estas situaciones, catástrofes naturales, los huracanes. Ya ha pasado de que de repente el gobierno toma bien, pues decir, no, hoy no trabaja nadie, ¿verdad? Porque las lluvias y todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Ya te atrasó 2 días y tu contrato estaba para cierta fecha. Entonces tienes que ir a tratar de negociarlo con el propietario o el cliente, cosa que va a ser sumamente difícil porque ellos siempre se basan en sus contratos. Créeme que dentro de los proyectos, los propietarios no son tan accesibles. Ellos siempre se van todo a base legal. Entonces, es importante que tomes en cuenta cada una de esas situaciones. Gracias. No sé si... Bueno, acá hay otro, Jonathan Larín, dice buenas noches, yo estudio ingeniería en sistemas informáticos, pero tengo, dice, una certificación en fundamentos de gestión de proyectos en Coursera. ¿Tendría alguna oportunidad laboral de gestionar algún proyecto de construcción? Claro que sí, definitivamente que sí. Es más, si ya tienes fundamentos de gestión de proyectos y aparte estudia ingeniería en sistemas informáticos, eso es sumamente importante porque para la gestión de proyectos, en cuanto a la planificación y programación, se utilizan mucho los programas o los software, ¿verdad? Informáticos. En este caso, en ingeniería civil se utiliza mucho bueno, muchos utilizan algo que le llaman el vicio, que es que ya ustedes ya lo sabrán, los de informáticos, o el project. Entonces, estas herramientas o estos software, ¿verdad? Nos sirven a nosotros para la planificación. Y sí tienes la posibilidad de trabajar en un proyecto de construcción. Siempre vas a tener algún asesor o alguien que te ayude en ciertos los procedimientos, ¿verdad? De la construcción como tal. Y sí tiene la oportunidad porque maneja también los software y eso es sumamente importante. Cosa que la mayoría de ingenieros civiles nos toca que educarnos en este aspecto, ¿verdad? Sacar ciertos cursos, diplomados en estos programas, ¿verdad? Y los informáticos lo manejan sumamente bien, ¿verdad? De igual manera. Sí. Adelante. Oscar del CID levantó la mano. Ok, adelante. Muy buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, claro que sí. Adelante. Bueno, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. Ok. Y bueno, me llama la atención en la ponencia y quisiera hacer una consulta, acerca de de qué manera se lidia con la falta de abastecimiento de materiales en los proyectos y además de esto, por la falta de una gestión apropiada dentro de las bodegas, es decir, los almacenes de materiales, perdón. Estás hablando de que cómo subsanar la falta de materiales. Correcto, es decir, cómo se gestiona para poder tener en cuenta que estos problemas no provoquen un retraso en la obra. Ok, vaya, en este caso, pues dentro de tu planificación debes de tener un programa de actividad, programa de proveedores, le llaman en la construcción, ¿verdad? Ciertas fechas vas a tener los materiales en campo, en la obra o en la bodega, ¿verdad? Y en qué fechas los vas a utilizar de acuerdo a tu cronograma de actividades. ¿Te hizo falta material? Ok, ¿qué vas a hacer para que no te atrase la obra? En muchos casos recurren a, si tenías un material de alta calidad que viene de cierto país, recurren a
otras opciones, opción B, de un material de menor calidad, y pues ya lo llevan a una discusión con el propietario y bueno, mire, no vino el material o no va a venir dentro de cierto tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Mire, tenemos este otro. Tenés que tener planes siempre. Un plan A, un plan B y un plan C también de los materiales como tal. Entonces, pues vámonos con este. Un ejemplo claro, pues puede ser que el concreto te lo va a llevar cierta empresa o X empresa que ya tienes tú un contrato con ellos y te dicen, no, mire, tuve problemas, ya no puedo llevarle el concreto tal día, pero tenías que colar ese día o tenés que hacerlo. Entonces tienes que tener un plan B de otra empresa que te provea este material, probablemente no sea la calidad que tú buscas, pero de igual manera cumple los requerimientos, entonces te vas con ellos. Eso tienes que negociarlo. Pero para que esto no te suceda, tienes que tener un programa de actividades y tienes que tener abastecida tu bodega de muchos materiales y de igual manera, pues, estar seguro de que los vas a tener a tiempo en el país y no los tienes que tener, lo voy a utilizar, por decirlo así, el jueves, entonces los materiales me vienen el miércoles. No, tienes que tenerlos con anticipación, con mucho tiempo de anticipación, ¿verdad? Para que ya cuando lo vayas a utilizar no tengas problemas. Me vas a preguntar, pero ¿qué pasa con los materiales que sí rápidamente tienen vencimiento, fraguado, etcétera? Pues ahí sí es donde se toman en cuenta de que si no vino, pues tenés que tener un plan B para atacarlo, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, bueno, la recomendación sería gestionar los stock en el almacén. Correcto. Además de eso, gestionar los planes o gestionar el cronograma que se vaya siguiendo conforme lo planeado, lo establecido. Y además de esto, quizás generar acciones correctivas que nos puedan ayudar para que no se retrase el proyecto, ¿verdad? Claro que sí, es correcto. Y abonando a eso, fíjate que ahí es bien importante. Por ejemplo, nosotros no hace mucho tuvimos un proyecto en el cual se instaló piso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esta es una actividad específica como tal, pero te la menciono como ejemplo. La empresa pues siempre toma en cuenta ciertos desperdicios y aparte de ello siempre tiene un porcentaje en stock, como tú lo llamas, para que, por ejemplo, no, mire, este piso se fracturó o lo dañaron y ya no está dentro de tus desperdicios tomados en cuenta y te dicen, mire, pero yo necesito este piso siempre y el tono ya no te lo venden en otra parte y si no tienes ese tono, ¿qué pasa, verdad? Tienes que cambiar todo el piso de regreso. Y si lo mandas a traer, te vienen 3-4 meses. Entonces, para eso se toma en cuenta de que, bueno, al menos en donde yo laboro actualmente, pues siempre tomamos en cuenta de que aparte de los desperdicios que ya se toman en cuenta como tal en la ejecución, siempre tenemos cierto porcentaje en stock, que este es el que nos va a librar de ciertos imprevistos que siempre van a surgir dentro de la obra. Entonces, también ahí está otra recomendación de que no siempre tener los materiales en la cantidad exacta que vas a utilizar, ¿verdad? Siempre tienes que tener un porcentaje extra, porque va a pasar. Y probablemente esto sí sea una obra extra, en el sentido de que, no, mire, otro subcontratista lo dañó, pues él te lo va a pagar, pero tiene que ser del mismo material, la misma calidad, el mismo tono, el mismo color. Entonces ahí sí tienes que tener en stock materiales que estás utilizando dentro de la obra y que sean pasados de lo que vas a utilizar, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Además, también tenía como la idea de cuando la empresa tiene varios proyectos que se están ejecutando a la misma vez, ¿no? Correcto. Tal vez cuidar los inventarios del proyecto en sí, por ejemplo, clasificarlo, ¿verdad? Como proyecto A, proyecto B, proyecto C, para que también estos proyectos no se confundan, ¿verdad? Porque en mi poca experiencia, ¿verdad? Apenas he notado que en muchas empresas la gestión de almacenes es lo que genera un poquito de retrasos en los proyectos. Así que le agradezco, muchas gracias. Ok, claro que sí.
Celia Villeda dice, buenas noches, ingeniero, muy buena ponencia, felicitaciones. Ok, gracias. Si hay otra pregunta o consulta o comentario. Ahí alguien puso cuáles serían los procesos para la gestión de permisos del proyecto. Ok, eso se tiene muy en cuenta, ¿verdad? Y eso es parte, la mayoría de las ocasiones, del propietario. Para una obra en sí, más que todo la obra civil, pero en la construcción siempre se tienen que gestionar permisos, los permisos del Ministerio de Obras Públicas, dependiendo del tipo de proyecto, también puede ser del DMT, de las alcaldías. Entonces, pero estos permisos en la mayoría de las ocasiones los gestiona el propietario. El propietario designa a alguien para que nos tenga, nos tramite todos estos permisos. Bueno, si te toca como a ti como encargado del proyecto, entonces, bueno, los procesos para esta gestión, pues igual manera tienes que designar ciertas personas y estas personas tienen que ir a las instituciones como tal, tienen que ir a pedir todos los requerimientos para dichos permisos y empezar a tramitarlo, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Entregar todo lo que te piden estas instituciones. He tenido también experiencia en esto. Yo he tramitado permisos para ciertos proyectos. Actualmente uno bastante emblemático también. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que ir a la institución, hablar con los encargados, qué necesitan, qué requieren para los permisos y empiezas a reunir toda la documentación y entregárselos y a darle seguimiento. Si no le da seguimiento es sumamente difícil esto. Entonces por eso siempre tienes que designar a alguien. Dentro de la gestión de proyectos tienes que designar a alguien para que lo haga. Y si la empresa encargada o la constructora como tal lo hace, lo va a ver reflejado en su presupuesto. Entonces la mayoría de propietarios lo que hacen es hacerlo ellos mejor, ¿verdad? Y así pues se ahorran en su presupuesto, ¿verdad? Gracias. ¿Nadie más? Sino quizás yo a manera de comentario, ingeniero, fíjese que tuve la oportunidad de que una arquitecta es jefa de proyectos en una institución gubernamental. Okay. Y ella comentaba, ¿verdad?, que al hacer esta parte de los proyectos, la formulación, en algún momento tienen que considerar también como los costos que en algún momento también por cuestiones de inflación, hablando de cuestiones económicas, ¿verdad?, puedan variar en algún momento y quizás lo que ya comentaban en cuanto a tener ya materia prima, ¿verdad? Y no sé si eso que ella mencionó, porque como era parte de como un análisis económico que estaba haciendo, si eso es parte de esa previsión que usted estaba mencionando también, o sea, puede ser parte de esas variantes que mencionan, además de los desastres naturales y todo eso, considerar la inflación, de repente problemas internacionales, nos complican con las materias primas y todo eso es parte de esa gestión del proyecto. Claro que sí, vaya, eso usted acaba de mencionar un punto muy importante, ¿verdad? Los problemas internacionales, ¿verdad? Llámese guerra en específico, eso atrasa bastante y viene de la inflación como tal. Para inflación también, algo que se me olvidó mencionar, está un rubro dentro del presupuesto de cada uno. Nosotros cuando vamos a licitar un proyecto, nos reunimos los encargados como tal y empezamos a ver cada uno de los puntos y dicen, ok, pero este material cada cierto tiempo aumenta qué porcentaje, ok, tomemos en cuenta de que el proyecto va a ser en tal fecha, aumentamos cierta fecha aún y le ponemos ese costo, ¿verdad? De manera de que no se vea afectado también de que va a ser muy alto el presupuesto, pero que tampoco si hay una inflación no nos veamos afectados nosotros, ¿verdad? Tiene que ser analizado de una perspectiva amplia, ¿verdad? Tomar todos los criterios, pero sí es importante la inflación, ¿verdad? La mayoría de las ocasiones es en materiales en los cuales tienen fecha de caducidad temprana
o que, por ejemplo, a los concretos que ya se piden refraguados como tal, ¿verdad? Esos pueden generar este tipo de inconvenientes, pero la gran mayoría, pues usted ya tiene que tenerlo ya en cuenta, y cuando ya ganó el proyecto, pues empezar a comprarlos como tal, ¿verdad? A hacer tratos ya con los proveedores para que no se vaya a ver afectado mucho con las inflaciones. Porque si usted dice, no, voy a ir comprando por poquitos, pues se va a ver reflejado en su presupuesto y va a ser bien complicado, ¿verdad? Entonces, también otra cosa que quizás sí las empresas ya están empezando a tomar en cuenta es que se viene también parte de la recesión económica que se va a ver reflejada dentro de un par de años. Entonces, la mayoría ya está empezando a tomar en cuenta esas situaciones, ¿verdad? Que son como que, ok, aquí ahora trabajo en esta área, ahora trabajo en la otra área, ¿verdad? De manera de ir siendo universales y no dedicarse solo a una misma actividad como tal, ¿verdad? Esa es otra de las cosas que se deben tomar en cuenta. Y es parte de la gestión de proyectos, porque al final, pues, para ganar proyectos y dicen, pero en este rubro ya no hay proyectos, ya casi no salen proyectos. Pero entonces tiene que ser universal y tener otras actividades. Ya alguien lo mencionaba de que las empresas no solo tienen un solo proyecto, sino que tienen varios a la vez. ¿Qué pasa? Que cuando tienen varios a la vez, tienen diferentes encargados. Tienen encargados uno por proyecto. Porque ya tener encargado una misma persona para 3, 4 proyectos es sumamente complicado y no se va a lograr los objetivos, el presupuesto se va a ver alterado, el programa de actividades, el tiempo se va a perder, ¿verdad? Entonces, sí, lo que hacen es encargar a una persona por cada proyecto. Gracias. ¿Alguien más? Si no tiene más comentarios o preguntas. No. Bueno, agradecemos el tiempo del ingeniero, sus valiosos aportes. Gracias. Esperamos que no sea la última vez, ingeniero. Pues siempre estamos aquí desde la unidad de unidad de vida estudiantil realizando diferentes actividades a beneficio de la población estudiantil. Se le hará llegar un diploma de reconocimiento por la ponencia, ingeniero, en el transcurso de estos días. Comentarle, y con las disculpas del caso, que estamos emocionados por iniciar, que sí se ha hecho la grabación respectiva porque después los estudiantes la están solicitando. Así que, Perfecto. De acuerdo. Sí. Gracias, ingeniero. Gracias a cada uno de ustedes, también por efecto de quienes se inscribieron para el diploma. Pueden poner su nombre en el chat y pues así estaremos cerrando esta jornada, recordándoles que el día de mañana también hay otras 2 ponencias. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias. Feliz noche, gracias.